Bueno, ha habido harta discusión en estos días respecto de las posiciones que toma sobre todo el oficialismo frente a la crisis en Venezuela, a la suerte de golpe de Estado que dio Nicolás Maduro, a la forma en que desconoció los resultados, que mantiene ocultas las famosas actas que increíblemente todavía algunos siguen pidiendo a estas alturas, cuando está por cumplirse pasado mañana un mes ya de esas elecciones. Bueno, y ahí foco protagónico ha tenido el Partido Comunista, que tuvo su comisión política, su instancia interna, que había anunciado su presidente Lautaro Carmona el otro día, donde se iba a tomar una posición frente a lo de Venezuela, y de allí emana ayer una declaración del mismo Carmona ratificando la posición que ya tenía, de no hablar de dictadura, de reconocer al régimen venezolano, de no injerencia en lo que allí está ocurriendo, en fin, sin mayores matices. Como que se alineó con Maduro más que con Boric, el presidente del Partido Comunista. Entonces la posición del presidente Boric, ya hemos comentado en la semana pasada, además ya se volvió más radical, más rotunda y más inequívoca, si es que todavía quedaba alguna duda de cuál era la posición del gobierno chileno. Frente a eso no se mueve el Partido Comunista. Ha habido múltiples reacciones, de esto nos cuenta ahora Vicente Quiñones. Tras largas jornadas de incertidumbre y reuniones llenas de secretismo por parte del Partido Comunista, ayer finalmente desde dicho conglomerado manifestaron su postura definitiva respecto de la situación que se vive en Venezuela. Si bien desde el oficialismo esperaban que el PCR definiera su posición y se alineara al resto del pacto, la situación no cambió en nada, por lo que las críticas no tardaron en llegar. En esa línea fue el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien salió al paso de la situación tras varios días de cuestionamientos, dejando en claro que si bien respetan el rol del presidente Gabriel Boric en materia internacional, no comparten tildar el gobierno venezolano como una dictadura, agregando además que pese a las dudas sobre la presencia del PC en el pacto, ellos no tienen problemas en seguir avanzando, mas no entienden por qué desde los otros sectores se sienten agredidos por su postura. Ya dije, yo no voy a entrar a discutir las competencias, los tonos. Tendría que haber una dictadura que sea impuesta por sobre la opinión de la soberanía ciudadana y democrática y fuera impuesta por la fuerza. Yo desconozco, digamos, esos factores, pues yo sí sé lo que es una dictadura en Chile. A ver, pero de parte nuestra no tenemos ninguna dificultad de tener una convivencia, cada uno tiene esa convicción. Entonces no veo por qué. Tendría que alguien sentirse agredido o sorprendido. Declaraciones que nuevamente no tardaron en generar reacciones adversas dentro del mismo sector. Al respecto, el timonel de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, señaló una serie de acontecimientos del último tiempo que perjudicaron al gobierno chileno y que lo hacen no entender cómo el Partido Comunista sigue del lado de Nicolás Maduro, mientras que la timonel del Partido Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, enfatizó en la importancia de que no hay espacio para que el PC no se alinee con el gobierno. El régimen de Maduro hace fraude a las elecciones, persigue a los opositores, insulta a nuestro presidente de la República, expulsa a nuestro embajador, y el Partido Comunista no es capaz de decirle a eso dictadura. El Partido Comunista finalmente lo que hace es respaldar al régimen de Maduro. El PC es un partido oficialista, no hay espacio para que el PC no respalde la postura del presidente en el tema de Venezuela. Curioso, inexplicable e inesperado. Por otro lado, el diputado del PPD, Raúl Soto, tildó la postura del PC como un error histórico, mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, apuntó directamente a un cambio en las relaciones políticas con la parcialidad comunista. El Partido Comunista comete un error profundo e histórico. Privilegia al dictador Maduro y le da la espalda al presidente Boric, a su gobierno y a sus propios ministros. Lo que ha expresado el timonel del Partido Comunista finalmente es ratificar que ellos prefieren estar al lado de Maduro que al lado del presidente Boric. ¿Dónde está la lealtad del Partido Comunista chileno en la última hora? Esto pone en una situación de un antes y un después las relaciones políticas. Un tema que continúa manteniendo la tensión al interior del oficialismo, todo esto a la espera de que hoy se sumen mayores declaraciones al respecto tras un nuevo comité político que se realizará durante esta jornada en La Moneda. Vicente Quiñones, ADN. Claro, acá lo que ha dicho Lautaro Carmona, Mauricio, y esto también es como un déjà vu, ¿no? Pasa que ahora la definición es distinta porque es ante una declaración del presidente Gabriel Boric del gobierno de Chile, entiende uno en esa lógica, que es bastante más categórica, digamos, ¿no? O es derechamente categórica, cuando habla de dictadura, cuando habla de fraude, cuando habla de infamia y cuando no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo que dice el Partido Comunista es que es un partido y una coalición diversa
Y uno ahí puede tener un punto de coincidencia, ¿no? Las coaliciones y los partidos no son monolíticos, no todas las personas piensan igual. El punto es que acá la pregunta es si en este tema, que es tan relevante, que es tan definitorio, si hay que pensar igual que el presidente, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con distinguir una dictadura de un país que no lo sea. Y ahí el Partido Comunista sigue lejano a la posición que ha adoptado el presidente Gabriel Boric. Y en esa lógica lo que se preguntan ¿es compatible entonces un partido que piensa esto en una materia tan sensible y tan determinante como esta, que sigan en una coalición que no lo piensa? Ese es el punto. Claro, ¿no? Son cuestiones más de fondo que la diversidad lógica y esperable. Exacto. En cuanto a políticas de gobierno, por ejemplo. Tal cual. Aquí hay concepciones que dicen relación con las escalas de valores, con credenciales democráticas que tienen los partidos, con convicciones profundas respecto del valor de la democracia, que son las que el Partido Comunista declara ya no compartir. Porque yo no sé en qué está pensando el presidente del PC, Lautaro Carmona, cuando plantea, por ejemplo, que una dictadura existe cuando un régimen pasa por arriba de la voluntad soberana del pueblo. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó el 28 de julio en Venezuela? Que no fue el régimen el que pasó por arriba de la voluntad soberana del pueblo, o dice él... hay separación de poderes. ¿Pero acaso va a sostener Lautaro Carmona que en Venezuela hay separación de poderes cuando el organismo electoral está encabezado y dirigido por un incondicional de Maduro que es capaz de salir vociferando un resultado sin ni siquiera tener un mínimo de vergüenza para hacer aparecer, para dar alguna señal de imparcialidad? Y de frentón se reconoce como un esbirro de Maduro, o sea, con todas sus letras, o cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano entra con una sonrisa de oreja a oreja a leer su veredicto el otro día, proclamando el triunfo de Maduro. A eso le llama Lautaro Carmona o el Partido Comunista separación de poderes, cuando no hay prensa libre, cuando se persigue a los opositores, cuando se los encarcela, cuando se asesina a los opositores. Eso se parece a lo de Pinochet, es igual, ¿no? Eso no lo decimos nosotros, lo dijo la ONU en un documento que firmó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que lleva la firma de la expresidenta Michelle Bachelet. Ejecuciones extrajudiciales, esos son asesinatos cometidos por el régimen, victimizando a integrantes de la oposición, por años ya. Un régimen que se reproduce a sí mismo y que cambia su amaño la Constitución, igual como Pinochet inventó sus cartas constitucionales, sus actas, ¿no es cierto?, y después su propia Constitución para permanecer en el poder. Bueno, eso es lo que hizo Chávez antes y Maduro ahora. Bueno, no sé qué otras definiciones se necesitan para el Partido Comunista.